Vamos a comenzar entonces con esta presentación que yo les contaba que se denomina el enfoque neuroafirmativo en el autismo, una mirada práctica para fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar primero con una contextualización y contarles un poco de cuáles van a ser los tópicos de los que vamos a conversar. Primero vamos a hablar de la conceptualización de este enfoque neuroafirmativo, la neurodivergencia, la neurodiversidad, las características del autismo, cuáles son las coocurrencias que se pueden presentar en este diagnóstico, cuáles son las necesidades de apoyo, algunos enfoques terapéuticos, adaptaciones ambientales y sociales que podemos Como hacer corazón. para favorecer la participación, luego la inclusión y la colaboración interdisciplinaria que sabemos que es esencial, y finalmente la ética y la sensibilidad cultural en nuestra práctica profesional. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un ejercicio práctico. Ya este es un ejemplo en el que nos vamos a imaginar, ¿cierto?, a un niño o niña autista en una sesión de terapia de lenguaje, donde el terapeuta, o sea, el fonoaudiólogo, va a insistir permanentemente en que el niño mire directamente hacia los ojos mientras le habla, creyendo que esto es fundamental para la comunicación. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el niño se encuentra incómodo, encuentra que es abrumador mantener cierto este contacto visual prolongado debido cierto a sus diferencias sensoriales, que sabemos que es parte de las características centrales del espectro autista. A pesar de que el niño se muestra incómodo, muestra señales de malestar, como desviar la mirada o inquietarse, ¿cierto? El terapeuta continúa insistiendo en que lo mire a los ojos. Vemos acá un niño que está incómodo, vemos efectivamente una conducta que efectivamente le está incomodando a este niño. Entonces, los voy a invitar a que podamos reflexionar respecto de este ejemplo que les estoy presentando. ¿Son adecuadas estas prácticas? ¿Ustedes creen que estamos siendo neuroafirmativos? Les dejo ahí un segundito para que puedan pensar, reflexionar, si es que hay alguien que quisiera compartir en el chat lo que le parece, si es que le ha pasado que algún niño o niña tenga esta conducta de evadir la mirada. Aquí dicen que no es correcto, que no lo creen, que no son adecuadas, dice Sandra. Soledad también, no son adecuadas. Macarena también. Bueno, efectivamente, colegas, coincidimos en que estas prácticas no son adecuadas, no es algo que debiéramos nosotros considerar dentro de nuestra práctica profesional. Y yo les quiero contar más o menos qué es lo que provocamos con estas prácticas que, a mi parecer y al parecer de las personas que trabajamos bajo el enfoque neuroafirmativo, son prácticas abusivas. ¿Qué es lo que yo genero haciendo constantemente que el niño me mire a los ojos o poniéndome objetos cerca de mi cara para favorecer esa mirada? Genero ansiedad, genero estrés y genero desconfianza en el terapeuta. El niño o niña, siempre pensando en primera infancia, tiene que mostrarse seguro de que quiere estar contigo, de que tú como terapeuta vas a terminar siendo un compañero de juego. Si es que yo estoy todo el tiempo diciéndole, mírame, mírame, aquí, mírame, y estoy llevando hacia mi rostro objetos, lo que genera es que finalmente el niño esté todo el tiempo sintiéndose incómodo. Obviamente, además de hacerlo sentir incómodo, voy a dificultar su participación activa en la intervención. Lo que yo necesito es que el niño de manera espontánea busque mi mirada y busque compartir conmigo algo que le interese. Otra consideración es que disminuyo las oportunidades de comunicación. Si yo estoy totalmente enfocada en que el niño pueda mirarme a los ojos, estoy perdiendo de vista otras oportunidades de comunicación, que puede ser comunicación gestual. Puede ser que el niño haya movido su mano o haya alcanzado o haya intentado alcanzar algo con su mano y yo no me estoy dando cuenta de eso porque estoy promoviendo todo el tiempo que el niño me mire. Además, perpetúo una norma neurotípica que no tiene en cuenta la diversidad de las experiencias de las personas dentro del espectro autista ni sus estilos de comunicación. ¿Por qué? Porque la norma neurotípica nos dice que debemos mirarnos a los ojos.
yo soy una persona neurotípica, no tengo una condición neurodivergente y para mí es natural mirar a los ojos. Para las personas dentro del espectro autista, esto no es natural, no es agradable e incluso conversando con personas dentro del espectro autista que son adultas y que te pueden contar de sus experiencias, ellos relatan incluso sentir dolor físico al momento de verse obligados a mirar a los ojos. Por último, promuevo conductas desadaptativas. Si yo estoy todo el tiempo insistiendo en una conducta, el niño puede sentirse incómodo y derivar en una conducta desadaptativa. El niño puede gritar, puede llorar, puede golpearme a mí, puede golpearse a sí mismo, puede golpear a otro e incluso puede ponerse en riesgo la integridad de ese niño o niña. Y aquí quiero hacer un punto muy importante. Nosotros como terapeutas debemos tener en consideración constantemente la seguridad del niño. Depende de nosotros y de nuestro abordaje que ese niño o niña esté seguro dentro de nuestra sesión de intervención terapéutica, ya sea en una sala de trabajo, en una escuela, en un centro, ¿cierto? Yo tengo que promover que ese niño se sienta seguro. Y con este ejemplo que yo les di inicialmente, todo lo que yo hago es generar todo lo contrario y puedo incluso generar que el niño después tenga miedo de llegar a la sesión. El niño puede resistirse a ingresar al centro, resistirse a ingresar a la sala terapéutica conmigo porque yo voy a estar perpetuando estas y otras acciones. En este caso, hablábamos de la mirada, pero pueden ser otras cosas que yo esté haciendo que hagan que el niño tenga, ¿cierto?, alguna dificultad. Ahora bien, vamos a la siguiente para contarles y contextualizarlos respecto de qué es lo que es la neurodiversidad. No puedo sino hablar de una persona que fue la pionera en considerar esta palabra que efectivamente es un neologismo. La palabra neurodiversidad no era una palabra que existiese antes de que Judy Stigner la pudiese considerar como parte de su tesis de pregrado en sociología. ¿Cuál es la trayectoria vital de Judy Signer? Como aparece acá, es hija, ¿cierto?, de una madre judía que sobrevivió al Holocausto y que fue trasladada a Auschwitz, pero que se salvó de la muerte cuando la hicieron trabajar en una fábrica de aviones alemanes. Ese es el contexto histórico en el que crece Judy Signer. Conforme van pasando los años, ellos abandonaron Hungría. Su familia, Judy Signer y sus padres, vivían en Hungría, pero debido a la fallida revolución húngara y a la represión soviética de ese entonces, es que ellos se trasladaron y se establecieron en Australia. Es en ese momento en que Judy Signer, cercana a la adolescencia, se comienza a dar cuenta de que hay algunas características en su madre que la hacen pensar que efectivamente podría estar dentro del espectro autista. Estamos hablando alrededor de los años 40, donde no existía la información que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, para hacer un diagnóstico en la adultez. ¿Cuáles eran las características que Judy Signer percibía de su madre? Su madre tenía crisis todo el tiempo y dentro de su libro lo que relata Judy Signer era que su madre era como que viviese en otro planeta o en otra dimensión. La madre de Judy Signer no entendía las reglas sociales, se sentía extremadamente frustrada y molesta. Y cuando uno lee el libro de Judy Signer, donde habla de este paradigma de la neurodiversidad, ella incluso hace hincapié en que parte de las características que le llamaron mucho la atención de su madre era que su interés profundo era hablar de Hungría. Ella, con las personas con las que se relacionaba en Australia, estaba todo el tiempo recordándoles y hablándoles de cómo era su vida en Hungría. E incluso había momentos en que las personas le decían, ya, pero ahora ya no vives en Hungría, ahora vives en Australia. Trata de, en el fondo, salir de ese pensamiento y la madre de Judy Signer insistía en este comportamiento. Y ahí es donde Judy Signer toma un rol preponderante y es lo que aparece destacado acá, que dice que fue su traductora social. Incluso Judy Stigner acompañó a su madre en muchas instancias sociales en las que ella tuvo que explicarle cómo comportarse en diversos contextos porque su madre no sabía hacerlo.
parte de las reflexiones que hace Judy Stigner también tienen que ver con que no sabe si este comportamiento efectivamente se debe a la condición dentro del espectro autista o puede ser incluso un trauma producto de la guerra, ¿cierto? Y de haber sobrevivido al holocausto. Pero se da cuenta conforme va pasando el tiempo que era una conducta permanente y que, por ejemplo, no la tenía su padre, que había vivido más o menos las mismas experiencias. Luego, dentro de esta narrativa, es que Judy Stigner es madre, ¿cierto? Alrededor del año 1987 tiene una hija y de los comentarios iniciales de Judy Stigner, ella relata que su hija miró todo a su alrededor, pero no miró a los ojos de su madre. Eso fue la primera característica de Judy Stigner para darse cuenta de que efectivamente con los años venideros su hija también estaba dentro del espectro autista. La diferencia clásica de la hija de Judy Stigner es que a diferencia de los niños que fueron reportados por Leo Kanner, que eran ciertos estos chicos que tenían muchas dificultades con el lenguaje, tenían muchas dificultades con la socialización y eran niños que tenían muchas necesidades desde incluso lo cognitivo. A diferencia de esa tipificación de los pacientes de Leo Kanner, la hija de Judy Stigner era una hija cariñosa. Por lo tanto, Judy Stigner tuvo muchas dificultades para poder llegar a dar con el diagnóstico de su hija. ¿Por qué? Porque no quería ser considerada una madre neurótica. Ella no quería que finalmente el resto de la gente pensase que le estaba dando un diagnóstico a su hija que no era tal. No es hasta aproximadamente los años 90, 95 que ella lee el ensayo de Oliver Sacks que habla de Temple Grandin, ¿cierto? Ustedes me imagino conocen a la célebre Temple Grandin, científica que es una activista dentro del espectro autista y que habla, ¿cierto?, desde la primera persona. Y es en ese momento, luego de leer este ensayo de Oliver Sacks, que efectivamente Judy Signer se pone en contacto con agrupaciones de padres y agrupaciones de personas que hablaban de Asperger, que era el concepto que se conocía en ese momento de lo que hoy conocemos como autista en el nivel 1. Es en ese momento en el que efectivamente Judy Signer logra dar con el diagnóstico de su hija, se da cuenta de que su madre efectivamente también tiene un diagnóstico de autismo, y ella incluso se da cuenta de que ella misma tiene rasgos asociados a las características del espectro autista, que en ese momento era el denominado Asperger. Es en ese entonces que ella se da cuenta que hay algo que pasa con las mujeres de su familia que tienen estas características de dificultades en la interacción social, dificultades, ¿cierto?, para ser amigos. Incluso la profesora de la hija de Judy Signer le cuenta que ella prácticamente está todo el día sola. Entonces, es así como ella decide matricularse en la universidad y estudiar sociología para poder efectivamente investigar más respecto de la discapacidad. Ahora bien, ¿cómo comienza la conceptualización ya en sí misma de la neurodiversidad? ¿Cierto? Comienza desde este libro, que es el que ustedes ven a su izquierda, que se llama Neurodiversidad, el nacimiento de una idea, que está escrito por Judy Stigner, en el que vamos a eliminar todas las creencias que nosotros creemos que son sólidas. Todas estas creencias se desvanecen e incluso, ¿cierto?, algunas suposiciones más asumidas, como que todos vemos, sentimos, tocamos, oímos, olemos y clasificamos la información más o menos de la misma manera. Todas esas creencias se disuelven a propósito de los estudios que lleva a cabo Judy Signer en su tesis de pregrado de sociología. Lo que aparece como parte de las características principales de la neurodiversidad es que altera al pensamiento convencional sobre el cerebro. Hasta ese entonces se creía que el cerebro o todo nuestro cerebro funcionaban más o menos igual. Es gracias a esta vasta investigación que lleva a cabo Judy Signer que nos empezamos a dar cuenta de que pareciera ser que el cerebro de todos no funciona de la misma forma. Y ahí es donde está lo bonito en el fondo de este concepto que da las primeras formas o instancias para creer en que efectivamente la discapacidad no solo es una discapacidad física, sino que también
hay una discapacidad que está asociada a un funcionamiento diferente del cerebro, no de una manera peyorativa, sino que finalmente todos funcionamos de manera distinta con fortalezas y debilidades. Lo que considera Judy Signer como parte esencial de su trabajo es basado en el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad, ¿cierto?, que es de base británica, está ampliado, ¿cierto?, a teorías, por ejemplo, de Estados Unidos sobre la discapacidad, donde identificamos que la discapacidad se construye socialmente a partir de las barreras del entorno, a partir de actitudes negativas del resto de las personas hacia las personas con discapacidad y a las prácticas excluyentes de la sociedad. Así es como nosotros debiésemos entender el modelo social de discapacidad. La discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno. A diferencia, ¿cierto?, del modelo médico, que en el modelo médico se sitúa la discapacidad en las deficiencias de las personas de manera individual y se buscan curas en lugar de cambios sociales. El modelo médico busca curar a la persona, pero no hacer intervenciones en el entorno porque se cree que el entorno funciona de buena manera para todos y todas. Y ya sabemos que efectivamente, considerando este modelo social de discapacidad, sabemos que la discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno, y eso es lo que efectivamente sucede en la condición del espectro autista, que es una discapacidad, pero no es una discapacidad en sí misma por las personas, sino que por el entorno. Quiero leerles esta referencia directa del libro de Judy Signer, en el que ella aclara de dónde surge el concepto de neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad, como dice acá, no surge de la nada, sino que surge de la culminación, ¿cierto?, que yo les decía, de su investigación académica y de toda una vida de experiencias personales de exclusión e invalidación. Por eso destaqué esa palabra. Judy Signer y su familia, a propósito de ser víctimas, ¿cierto?, del Holocausto, fueron personas que estuvieron todo el tiempo siendo excluidas e invalidadas, ¿cierto? Por lo tanto, hay una lucha de su familia afectada por una discapacidad oculta o una discapacidad invisible, que es lo que las personas autistas nos relatan. Efectivamente, ellos sienten que su discapacidad no se ve. Entonces hay mucha gente que les dice, pero es que tú no pareces autista, es que tú no te ves autista. Es que no hay que verse autista, la persona es autista. Por lo tanto, a propósito de esa invalidación constante, es que ella cree que es importante acuñar este término de la neurodiversidad. Y además hace hincapié en otra cosa, que es que ni ellos como familia, ni la sociedad reconocía el espectro autista y en ese momento Asperger como efectivamente una discapacidad. Eso es importante al momento de entender de dónde surge este paradigma. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir la neurodiversidad? La neurodiversidad se refiere, ¿cierto?, a esta variación neurológica o neurocognitiva presente de forma natural en la población humana. Todos nosotros, las personas que estamos acá, que no tengo certeza de cuántos somos, 709 personas, todos somos neurodiversos. ¿Por qué? Porque todos nuestros cerebros funcionan de manera diversa. Yo tengo habilidades para ciertas cosas y tengo destrezas menores en otras cosas. Y eso es lo que enriquece la sociedad, ¿cierto? Entonces, este término también hace referencia a un creciente movimiento que es sociopolítico. Me faltó decirles en la diapositiva de Judy Signer que efectivamente ella, a propósito de no querer sentirse una madre neurótica, se apoya mucho en el movimiento feminista, que hace que finalmente ella encuentre en este movimiento las herramientas para dar el paso y decir, yo observo algo en mi hija y quiero que escuchen lo que yo percibo de ella, que es lo que usualmente les pasa a ustedes con los usuarios con los que trabajan. Las madres de los niños, ellas se dan cuenta muy rápidamente de las características autistas y hay médicos, pediatras, neurólogos que no les creen. Entonces, esto que le pasó a Judy Signer en los años 30, en los años 40, es algo que se perpetúa, porque finalmente no todos entendemos cuáles son las características esenciales de la condición del espectro autista y cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, muchas veces las madres son invalidadas.
Entonces, se promueve este reconocimiento y la inclusión de la diversidad neurocognitiva de manera natural. Y es Nick Walter en el 2012 que describe este movimiento de la neurodiversidad como un nuevo paradigma, el paradigma de la neurodiversidad que está en respuesta, ¿cierto?, a este paradigma de la patología. Por eso es que nosotros, quienes trabajamos bajo este paradigma de la neurodiversidad y el enfoque neuroafirmativo, creemos que es valioso para la sociedad que existan personas neurodivergentes y que los escuchemos, porque por supuesto tienen mucho que decir. Ahora bien, hablamos de la neurodiversidad. Ahora, ¿qué es la neurodivergencia? Como bien aparece ahí en la imagen que yo les puse para representar, es cuando de la norma, ¿cierto? Existen personas que divergen de la norma. Existen personas que tienen un neurodesarrollo típico, ¿cierto? Y existen personas que divergen en ese neurodesarrollo. Y ahí es donde se encuentra el autismo, el déficit atencional, la hiperactividad, la discapacidad intelectual, los trastornos motores, la dispraxia, la apraxia del habla, todas condiciones del neurodesarrollo que divergen, ¿cierto?, de esta norma. Por eso aquí aparece en este texto que yo les puse que la neurodivergencia pertenece a un vocabulario normativo. Si es que nosotros queremos adecuarnos a una norma, las personas que tienen condiciones neurodiversas divergen de la norma y pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿cierto?, para distinguir los perfiles neurocognitivos típicos de los atípicos entre la variación neurológica natural. Ya sabemos que la neurodiversidad somos todos y los que tienen alguna condición del neurodesarrollo los tenemos que denominar neurodivergentes porque divergen de la norma. Es importante que sepamos que no es que sean más funcionales, no es que sean más adaptados o menos adaptados evolutivamente, no es que sea más fácil o más difícil interactuar con ellos, no es que ellos tengan más o menos exigencias o más o menos recursos, o que tengan una característica de vida más funcional o una característica de vida que implique una vida que tenga que ser más o menos digna de ser vivida. Todas las personas neurodivergentes tienen los mismos derechos que las personas neurotípicas, porque son seres humanos y de ahí es donde surge este enfoque neuroafirmativo en el que debemos promover el derecho de las personas a ser reconocidas con todas sus características y con todas sus divergencias. Ahora bien, para seguir contextualizando y hablando de los conceptos que ustedes a lo mejor han escuchado, nos definimos a la persona neurotípica que efectivamente son individuos que se ajustan a la norma de funcionamiento neurocognitivo. Ahora, la persona neurodivergente o neuroatípico se refiere, ¿cierto?, a estos individuos que no se ajustan a la norma de funcionamiento cognitivo y que tienen alguna condición del neurodesarrollo. Es así, sencillo. También hay otro concepto que las personas dentro del espectro autista utilizan, que es la palabra alista. Cuando nos referimos a la palabra alista, son personas no autistas. ¿Sí? Entonces, para mí era importante que la primera parte de esta masterclass estuviese relacionada con los conceptos, para que cuando ustedes se tengan que referir a estos conceptos tengan la propiedad suficiente de entender qué es neurodivergencia, qué es neurodiversidad, qué es neurotípico, qué es neurodivergente, para que finalmente entre todos podamos tener un vocabulario que sea más o menos símil y que no llevemos a confusión, porque obviamente son conceptos que son actuales y que llevan poco tiempo utilizándose en el común denominador de las personas. Finalmente, el enfoque neuroafirmativo, como ya lo venía diciendo, abarca todo el espectro de la diversidad del desarrollo humano, el desarrollo típico y el desarrollo divergente. Rechaza principalmente la opinión de que la divergencia de la norma es un defecto que requiere corrección. Las personas dentro del espectro autista no van a terapia, van a una intervención terapéutica porque no tienen nada que arreglar. Ellos, en su contextualización de su condición, necesitan promover habilidades. Nosotros no vamos a buscar que sean menos autistas o vamos a buscar cambiar sus conductas o sus steamings. No vamos a intentar que la persona vaya hacia la norma, sino que dentro de su misma neurodivergencia poder promover habilidades para que se pueda enfrentar de mejor manera a los entornos en los que se desenvuelve. El neurodesarrollo típico no es ni superior
ni inferior al neurodesarrollo divergente. La neurotipicidad no representa el neurodesarrollo correcto. No porque seamos neurotípicos somos mejores o somos correctos versus el desarrollo neurodivergente que sea malo o que sea inferior, ¿ya? Entendemos la neuroafirmación como todos igualmente válidos. La diversidad en el neurodesarrollo es en sí misma valiosa. Imagínense ustedes que todos tuviésemos las mismas características o todos fuésemos neurocognitivamente iguales. La verdad es que el mundo no sería lo que es hoy, porque gracias a, por ejemplo, las personas autistas que tienen intereses profundos por ciertas áreas, es que tenemos mucho más conocimiento en ciertas áreas que en otras, efectivamente por esa virtud. Por lo tanto, todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, independiente de cómo diverjan, ¿cierto?, de la norma convencional. Bien, ahora vamos a ir al ejemplo número 2, ahora ya sabiendo un poco los conceptos esenciales. Vamos a ver, tenemos aquí, en este ejemplo número 2, en un centro educativo se ha adoptado PECS, ¿cierto? Este modelo de sistema de comunicación aumentativa alternativo por intercambio de imágenes como el principal método de comunicación para todos los niños. Independientemente de sus habilidades verbales, esto incluye a niños autistas, como por ejemplo Carlos, de 5 años, que tiene algunas habilidades de habla limitadas, pero muestra potencial. Carlos, a pesar de mostrar señales de progreso en su habla, se ve limitado en su desarrollo, ya que se le anima constantemente a usar y a depender del PECS. Vamos a ver, entonces, en este caso, vamos a reflexionar y vamos a pensar, a ver si es que en el chat surgen algunas ideas. ¿Estoy siendo respetuoso de la individualidad? Vemos en este caso, ¿cierto?, que existe esta norma en la que todos los niños, ya sea que tengan desarrollo de habla o no tengan desarrollo de habla, se les insta a utilizar PECS. Bien, Vanessa dice que no, Diana dice que no, Evelyn también dice que no, ¿cierto? Coincidimos en que Pilar dice claramente no. Vamos a ver, entonces, Nicolás dice no, ya que todo método de comunicación debe ser individualizado. Excelente. Entonces, vamos a ver si es que estoy siendo respetuoso con la individualidad. Vamos a comenzar a conversar respecto de las características de la condición del espectro autista. Existe la tipificación del DSM-5-TR, ¿cierto? Que es este manual médico de los trastornos, digo trastornos así entre comillas, porque la palabra muchas veces es usada peyorativamente, ¿cierto? De estos trastornos de el neurodesarrollo y enfermedades mentales, donde como es un modelo médico, se habla muchas veces desde el déficit. Yo en este caso quise considerar las características del espectro autista no como déficit, sino que como diferencias. Vemos que hay diferencias, ¿cierto? En la comunicación verbal y no verbal. Hay personas que son hablantes, hay personas que son no hablantes. Eso no quiere decir que no se comuniquen, ¿cierto? Pueden tener diferencias en la interacción social, ¿cierto? Y la comprensión de las señales sociales. Pueden tener sensibilidades sensoriales y aquí los terapeutas ocupacionales son los llamados a trabajar en favorecer las habilidades sensoriales que son diversas, ¿cierto? Como hipo o hipersensibilidades o hiporrespuestas sensoriales. Preferencia, ¿cierto? Por la rutina y la predictibilidad, que en el DSM-5-TR aparece como patrón restringido, repetitivo de comportamiento e intereses, pero nosotros que trabajamos bajo el enfoque neuroafirmativo consideramos que es una preferencia por la rutina y la predictibilidad. ¿Cierto? Tienes intereses específicos en temas particulares. Estos intereses específicos pueden variar en el tiempo. Un niño o una niña puede tener un interés específico por algo en particular y después de un tiempo puede variar a otro o puede mantenerlo. Y también identificamos una variabilidad en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades cognitivas. ¿Por qué me quedo en este último punto? Porque efectivamente el diagnóstico de autismo puede tener coocurrencias, que lo vamos a hablar en un ratito más, pero también me parece importante mencionarlo. La persona dentro del espectro autista efectivamente tiene dificultades en la comunicación y en la interacción social, pero eso no quiere decir necesariamente que tenga un trastorno de lenguaje acompañante.
De hecho, si ustedes van al DSM-5-TR, dice que hay que diferenciar en el diagnóstico si es que la persona tiene o no un diagnóstico de trastorno del lenguaje acompañante. Asimismo, como el desarrollo cognitivo. Si es que yo estoy trabajando o apoyando a una persona dentro del espectro autista, esta persona puede o no tener discapacidad intelectual acompañante, ¿sí? No es una condición per se. No todas las personas dentro del espectro autista tienen discapacidad intelectual, ya eso es un mito. Efectivamente, hay personas que tienen discapacidad intelectual en mayor o menor grado, pero existen personas dentro del espectro autista que tienen un desarrollo cognitivo promedio, ¿sí? Entonces, bajo estas características, tenemos que conversar respecto de cómo debería enfocarme en esta práctica, ¿cierto? Que parece normalizada. No sé si es que a ustedes les ha pasado, yo les voy a contar una experiencia personal. Yo llevo prácticamente 8 años de dedicación exclusiva a la condición del espectro autista y en su momento me pasó hace unos 4 o 5 años atrás que autismo era igual PECS. Todos los niños usaban PECS, a todos los niños se les indicaba PECS, tuviese características o no de desarrollo del habla. Y la verdad es que para mí, que en ese momento estaba aprendiendo, no había hecho ninguno de los cursos que ahora ya sí he realizado, me parecía contraproducente. Yo sentía que por qué yo iba a promover la comunicación aumentativa alternativa si es que el niño o niña estaba mostrando características de potencialidad del desarrollo del habla. Entonces, lo cuestioné y tuve ahí algunas ¿Qué es controversias con este algunos abanico? colegas en los que efectivamente yo decía, bueno, pareciera ser que yo voy a irme por otro camino y no voy a utilizar PECs porque no sentía que era lo que correspondía. Entonces, ¿cómo yo debiera enfocar, a propósito del ejemplo que les mostré, estas características? Como decía aquí alguien en el chat, la individualización de las intervenciones. Cada persona requiere y necesita una práctica individualizada, ¿sí? Cada niño reconociendo lo que funciona para uno puede no necesariamente funcionar para otro o puede no necesariamente ser una habilidad en la que yo pueda trabajar o pueda yo apoyar. Cada niño y cada persona autista es única. Por lo tanto, yo no puedo generalizar y no puedo utilizar con todos la misma estrategia, porque no hay una receta, no es que yo tome un manual y diga esto es lo que tengo que hacer con cada uno. Segundo punto, la evaluación continua. Si es que en su momento yo decido utilizar un sistema de comunicación aumentativo alternativo, pero en el transcurso de la intervención terapéutica me estoy dando cuenta que el niño está mostrando señales de desarrollo de habla, yo tengo que considerar esas características y a lo mejor cambiar mi modo de evaluación, cambiar mi modo de intervención, considerar volver a evaluarlo, no esperar tanto tiempo entre una evaluación y una reevaluación, ¿cierto? Porque efectivamente yo debo ajustar cuáles son las necesidades. Los niños van cambiando, como los niños, cierto, neurotípicos van teniendo necesidades conforme va pasando el tiempo. Otra característica, fomentar el desarrollo del habla. No porque yo en un momento inicial me haya dado cuenta de que el niño pareciera ser que no está demostrando habilidades de desarrollo de habla, quiere decir que yo automáticamente voy a dejar de lado la oralidad. Yo tengo que fomentar el desarrollo del habla. Si es que efectivamente después de un tiempo me doy cuenta y mi árbol de decisiones me lleva a que efectivamente lo mejor es optar por un sistema de comunicación aumentativo alternativo, lo converso con la familia, lo converso con el resto de los terapeutas con los que trabajo y yo como fonoaudiólogo, ok, decido en conjunto con la familia ir por ese lado, pero siento que tenemos que dar la oportunidad. Yo he conocido personas autistas que no han hablado hasta los 7 años, hasta los 8 años. Eh, por lo tanto, eso no quiere decir que el predictor del desarrollo del lenguaje sea hasta los 4 años, perdón, el predictor del desarrollo del habla sea hasta los 4 años. No quiere decir necesariamente que esa persona, si es que no adquirió el habla a los 4 años, quiere decir que no lo va a hacer. Yo siento que lo importante es tener la apertura y la posibilidad de que ese niño o niña pueda comunicarse, independiente de cuál sea la forma en la que lo hace. Evitar la estigmatización.
Como yo les decía en este ejemplo, antiguamente se pensaba que todos los niños dentro del espectro autista tenían que utilizar un sistema de comunicación. Entonces se pensaba que todos los niños autistas tenían que ir con su cierto, con su libro de comunicación, con su carpeta de PECs, y eso la verdad es que no es así. Hay personas dentro del espectro autista que son igual de fluentes que nosotros, y eso no quiere decir que tengan más o menos habilidades. Ahora, el equilibrio entre ayudas de comunicación. Si yo estoy viendo que efectivamente estoy trabajando, estoy apoyando a un niño que tiene ciertos rasgos o ciertas características que me están hablando de que efectivamente él podría estar buscando la oralidad, yo tengo que nivelar y equilibrar cuáles son las ayudas. No porque él esté diciendo palabras, aunque sean aproximaciones, voy a restar el apoyo de los pictogramas, por ejemplo, si es que es algo que está promoviendo su comunicación. En el fondo, tratar de no optar por uno o por otro, sino que ser lo más ecuánime posible la cantidad de apoyos que brindamos. Ahora, la comunicación multimodal y la capacitación constante es parte de las características de las que yo reflexiono en este caso. No sé si es que les pasa a ustedes, pero usualmente en las escuelas eh, se está todo el tiempo propendiendo a que la persona dentro del espectro autista hable. Y nosotros como fonoaudiólogos debiéramos ser los que hacen que el niño hable. Muchas veces se nos exige que la intervención terapéutica vaya ligada al desarrollo del habla. Y creo que tenemos que ser muy, pero muy consistentes en que nosotros vamos a promover la comunicación. No vamos a promover única y exclusivamente el desarrollo del habla, sino que vamos a promover que la persona se comunique y brindarle las estrategias y los apoyos para que efectivamente esa comunicación sea eficiente. Y la capacitación constante, me refiero a poder apoyar constantemente a las personas con las que trabajamos, las educadoras de párvulo, las educadoras diferenciales en Chile, no sé cómo se denominan en otras partes de Latinoamérica, pero muchas veces no tienen una especialización en autismo. Y somos nosotros los que debiésemos apoyar a esa educadora, a ese profesor, a esa profesora, en cómo hacer que ese niño que está escolarizado pueda comunicarse. Si que estamos hablando de utilizar un sistema de comunicación aumentativo alternativo, enseñárselo a esa profesora, enseñárselo a esa educadora, finalmente para que el niño pueda utilizar el sistema de comunicación en todos los entornos donde se desenvuelve y no solamente en la intervención terapéutica con el fonoaudiólogo. Vamos al siguiente ejemplo. Ana es una terapeuta del lenguaje que trabaja con Lucía, una niña autista de 6 años. Ana ha estado implementando técnicas generales de terapia del habla con Lucía, enfocándose principalmente en el desarrollo del habla y la oralidad. A pesar de que Lucía muestra dificultades significativas para coordinar los movimientos necesarios para producir el habla de manera clara y precisa, Ana no reconoce estas señales como posibles signos de apraxia del habla. Vamos a ver, vamos a reflexionar respecto de este ejemplo y mi pregunta es, ¿estoy considerando las coocurrencias en el autismo? Los quiero leer a ver qué opinan en el chat. ¿Qué creen? Que no, Jennifer, mi Amaya, Paula, no, este caso no las considera, ¿cierto? La persona está insistiendo una y otra vez en buscar estrategias, pareciera ser que no está siendo sensible a las características de las dificultades motoras de Lucía, ¿cierto? Que es esta chica. Yanika dice para nada, Bárbara dice que no, Janet dice que no. Bueno, coincidimos una vez más. Efectivamente, no estamos siendo sensibles con las coocurrencias en el autismo. Y hablamos de coocurrencias y no de comorbilidades, porque las comorbilidades, la palabra comorbilidades está asociada a enfermedad. Ya el autismo no es una enfermedad, por lo tanto, la palabra correcta para referirnos a condiciones que se dan de manera paralela es coocurrencias. Vamos a ver, ¿qué datos tenemos de la coocurrencia entre autismo y trastorno de habla? Solo para que sepan, yo no soy experta en trastornos de los sonidos de habla, tampoco soy experta en apraxia del habla, por lo tanto, cada vez que yo tengo un niño que está mostrando características de
dificultades en el habla o que pudiese tener un diagnóstico de apraxia del habla, lo derivo porque no es mi área de desempeño, ¿sí? ¿Qué es lo que yo investigué respecto de la concurrencia entre el autismo y los trastornos de habla? Acá yo les pongo dos citas que no son tan actuales, ya, son una del 2011 creo y la otra es del 2012. No encontré mucho más actualizado. Probablemente si alguno de ustedes tiene un poco más de cercanía a los trastornos de los sonidos de habla o a la apraxia del habla, puede que tenga algún paper o alguna investigación que sea más reciente, pero lo que yo encontré es que efectivamente los estudios indican que la prevalencia de la coocurrencia de autismo con trastornos de los sonidos de habla oscila entre un 15 y un 20%. Eso, a mi parecer, es bastante alto. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los niños a los que nosotros apoyamos efectivamente tengan dificultades de habla, ¿sí? Y que no solamente sean dificultades asociadas a la intención comunicativa, que es lo que primariamente nosotros debiéramos abordar en un niño que tiene o que es autista, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que también en este primer paper, que es la primera cita que está arriba, se puede determinar? Es que el deterioro consistente con el retraso de habla ocurrió en el 12% de niños entre 3 a 9 años autistas que fueron estudiados, ¿ya? Con errores de habla en un 24%, que no es menor, ¿cierto?, de los participantes durante este mismo periodo de edad, y también se informó que el 33% de los niños estudiados tenían un trastorno persistente del habla. O sea, ya no era solo una dificultad de un sonido de habla, sino que efectivamente era una dificultad persistente. Ahora bien, ¿qué hay de referencia respecto de los hallazgos de apraxia del habla? Lo que yo puedo observar y lo que yo pude encontrar es que efectivamente en el segundo paper, el que yo les cito, los hallazgos, ¿cierto?, de este estudio no aparentan que exista una coocurrencia de apraxia del habla con autismo de manera prevalente en las personas evaluadas. ¿Y esto por qué? Yo asumo, y creo que es parte de los comentarios que también aparecen en el paper, es que se evaluaron a personas autistas hablantes, ¿ya? Por lo tanto, todas las personas autistas hablantes probablemente no tenían apraxia del habla porque ya eran hablantes, ya probablemente si es que hay algún estudio que hable de niños autistas no hablantes, probablemente ahí se pueda hacer un estudio respecto de qué prevalencia existe de la coocurrencia entre autismo y apraxia del habla. Pero lo que sí sabemos, de acuerdo a estos estudios, es que efectivamente las personas dentro del espectro autista tienen en su mayoría dificultades en los sonidos de habla. Ahora bien, ¿cuáles son las otras coocurrencias que son más prevalentes en el autismo y que nos pueden dar a nosotros algún indicio de qué debemos hacer? Esto yo se los pongo porque creo que es necesario que sepamos que van a existir coocurrencias que son más prevalentes que otras y nosotros debemos estar preparados para saber qué hacer cuando encontramos características que nos puedan dar indicios de esas coocurrencias. Ya lo vimos con los trastornos de los sonidos de habla. Si es que ustedes no son especialistas en apraxia del habla o en trastornos de los sonidos de habla, lo que yo siempre sugiero es derivar a colegas que efectivamente sean especialistas en apraxia del habla. Eh, Ahora, ¿qué pasa con otras coocurrencias? Trastorno de déficit atencional con hiperactividad, al menos en este estudio en el que yo les cito, es una prevalencia del 27,5%. O sea, un tercio de las personas estudiadas en este estudio demuestran tener trastorno de déficit atencional con hiperactividad, además de autismo, ¿ya? Por lo tanto, la primera señal que a mí me dé claridad o me dé sospecha de déficit atencional con hiperactividad, neurólogo, porque efectivamente, yo no sé si todos acá saben, pero el déficit atencional con hiperactividad se produce en la mayoría de las personas por un exceso de dopamina en el cerebro. La persona libera dopamina de manera excesiva, por lo tanto, hay una dificultad en la recaptación de la dopamina o efectivamente se produce demasiada dopamina, lo que hace que ese niño esté constantemente en movimiento.
Por lo tanto, si es que hay una necesidad neurobiológica de regulación a propósito de un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, lo que yo debo hacer primeramente es derivar al neurólogo y pedirle, ¿cierto?, que pueda evaluar la coexistencia de autismo y de déficit atencional con hiperactividad, porque efectivamente en mi práctica fonoaudiológica yo no voy a poder abordar eso. No sé si a ustedes les ha pasado en su experiencia profesional, pero efectivamente los niños que tienen déficit atencional con hiperactividad se mueven muchísimo y buscan movimiento todo el tiempo, y buscan escalar, y se mueven, y corren, y se agachan, y saltan. Y uno como fonoaudiólogo puede tener muchas habilidades, pero efectivamente eso es algo que debiera regularse, ¿sí? Con terapia ocupacional, pero además con una visita al neurólogo para poder orientar, ¿cierto?, a la familia de que yo estoy percibiendo que tal vez podría tener esa coocurrencia, considerando, ¿cierto?, que es muy prevalente. Ahora, otras coocurrencias que aparecen acá están más bien asociadas a eh, dificultades de salud mental, ¿sí? Trastornos ansiosos, trastorno del sueño, es algo que me interesa detenerme. El sueño es la forma en la que el cerebro puede consolidar los aprendizajes. Si ustedes están trabajando con niños o están apoyando a niños que son autistas y que tienen trastorno de sueño, tienen que derivarlos al neurólogo. Sí o sí, porque si es un niño que está durmiendo 2 horas, 3 horas, que es lo que me ha pasado a mí, niños que se despiertan a medianoche, que no vuelven a dormir, que duermen 2 horas, que tienen un sueño interrumpido, eso va a hacer que el niño no consolide los aprendizajes que está aprendiendo en terapia fonoaudiológica, en intervención terapéutica fonoaudiológica. Por lo tanto, es importante que si los papás les relatan que el niño no está durmiendo, que se despierta a medianoche, lo que yo siempre sugiero es, ¿cierto?, la derivación al neurólogo. Trastornos disruptivos probablemente está asociado a trastorno de oposicionista desafiante, que es alguno de los diagnósticos que es una coocurrencia en el autismo, trastorno depresivo, trastorno de obsesivo compulsivo, trastorno bipolar y esquizofrenia como alguno de los diagnósticos ocurrentes en el autismo. Solo para puntualizar, en este estudio, en una población de Suecia, en el 2015 se encontró que más del 50% de las personas autistas tenía 4 o más condiciones comórbidas o coexistentes. Eso es muy importante. El autismo usualmente nunca está solo, siempre está asociado a otras condiciones comórbidas, trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, déficit atencional con hiperactividad. Por lo tanto, el niño o niña al que nosotros eh, estemos apoyando, no necesariamente sus únicas necesidades van a ser el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Y yo creo que eso es muy importante considerando que en esta área, sobre todo, debemos trabajar en equipo con otros profesionales. Entonces, a propósito del caso, ¿cierto? ¿Qué promuevo con esta falta de precisión en mi abordaje? Identificando dificultades de los sonidos de habla y no realizando la derivación al colega que pudiese estar más capacitado. No estoy abordando adecuadamente las necesidades específicas de esa persona. El progreso en el desarrollo del habla va a ser limitado, ¿cierto? Y no va a alcanzar su potencial. Ahora, debo realizar una evaluación detallada y la derivación a un fonoaudiólogo especialista en apraxia del habla que van a permitir, ¿cierto?, un abordaje mucho más efectivo y además pedir una asesoría, ¿cierto?, o buscar ayuda con algún colega más especializado o con más experiencia, si es que lo tuviesen a mano. Vamos al ejemplo número 4. María, ¿cierto? Una chica de 3 años, ha sido diagnosticada autista nivel 2, vive con sus padres, quienes trabajan tiempo completo y tienen horarios laborales exigentes. La familia carece de redes de apoyo y debido a sus responsabilidades laborales, no pueden dedicar mucho tiempo a estimular el desarrollo de María en casa. La fonoaudióloga de María sugiere solo una sesión semanal de intervención. Tampoco sugiere un espacio de coaching parental y hasta el momento la profesional no se ha puesto en contacto con el jardín infantil al que asiste María. Vamos a ver qué les parece este caso. ¿Estoy considerando las necesidades de apoyo de María? Vamos a ver.
Constanza dice que no, Cristian, Evelyn, para nada, Nayeri, Rod, ¿cierto? Coincidimos en que las sugerencias de la colega fonoaudióloga no están siendo para nada aceptadas. Vamos a ver, vamos a hablar de los niveles de apoyo. En autismo existen 3 niveles de apoyo que están asociados al diagnóstico. Yo no voy a leer los niveles de apoyo porque yo me imagino que, o si ustedes están empezando a trabajar en autismo o ya llevan un tiempo trabajando en autismo, los deben conocer, pero es importante que sepamos cuál es el nivel de apoyo. Yo no sé si en todos sus países, desde donde nos acompañan el día de hoy, los neurólogos a propósito del diagnóstico, ponen el nivel de apoyo como parte del diagnóstico o no. A mí me ha pasado de todo. Me ha pasado que me ponen Asperger, me ha pasado que ponen autismo severo, ha pasado que me ponen solo TEA y nada más. Eh, pero la verdad es que no es lo mismo trabajar o apoyar a una persona dentro del espectro autista que sea nivel 1, que sea nivel 2, que sea nivel 3. ¿Y eso por qué? Porque habla de las necesidades que tiene esa persona. Si es que estoy trabajando con un niño que es nivel 1, probablemente requiera menos apoyo que un niño con autismo nivel 2, ¿cierto? Está cierto de manifiesto que así lo es. Eh, pero es importante que conforme vayamos trabajando con más profesionales es que les indiquemos que es necesario el nivel de apoyo y que es parte del diagnóstico. También para que las familias y el resto de los colegas que ustedes, que trabajan con ustedes en el equipo, sepan y sepamos que no es lo mismo intervenir si es que es diferente tipo de apoyo el que requiere la persona. Ahora, vamos a reflexionar respecto del abordaje de este caso. ¿Sí? ¿Una sesión semanal se ajusta a la realidad de la familia? Probablemente sí. Vamos a ver, ¿puede ser insuficiente para abordar las necesidades de María? Yo honestamente creo que sí. ¿Sí? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, les cuesta decidir cuántas sesiones a la semana necesita un usuario. Yo creo que va a depender, uno, del nivel de apoyo, dos, si está escolarizado o no, tres, de la participación familiar, cuatro, si es que hay coocurrencias, si es que tiene un trastorno de lenguaje, probablemente sea más necesario que si no lo tiene. Eh, la falta de comunicación con el jardín y la falta de estrategias para el espacio educativo pueden estar contribuyendo a su falta de progreso. Si es que el fonoaudiólogo o fonoaudióloga no se pone en contacto con el jardín infantil, probablemente ese niño no va a avanzar al ritmo que queremos que avance. ¿Sí? Porque el niño puede que te vea en sesión de intervención terapéutica una vez a la semana o 2 veces a la semana en el mejor de los casos, pero al jardín va todos los días. Entonces, si dentro de mi plan de intervención terapéutico no considero al profesor, profesora, educador, estoy privando al niño de efectivamente poder avanzar, porque al jardín va todos los días, al menos un par de horas. Por último, los padres de María están luchando por encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado de su hija. A pesar de su amor y preocupación, carecen del tiempo y los recursos necesarios para proporcionarle la estimulación adecuada en el hogar. Eso es una realidad, sucede más de lo que quisiéramos. No todas las familias tienen la posibilidad, cierto, de poder estimular a sus niños en casa. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo sí debiera hacer? A lo mejor aumentar la frecuencia de las sesiones para proporcionar, ¿cierto?, una intervención un poco más intensiva y centrada en las necesidades de María. La familia de María debiera recibir apoyo psicosocial, ¿cierto?, para ayudarles a manejar el estrés y la demanda asociada, ¿cierto?, al cuidado de un niño dentro del espectro autista y poder proporcionar una orientación sobre las estrategias y ofrecer sesiones de coaching familiar. Yo puedo ofrecerles una sesión de intervención online para mostrar a lo mejor algunos videos de cómo ellos pueden promover en casa lo que yo espero que puedan trabajar, ¿cierto? Y ahí hay algunas herramientas que me gustaría dejarles, como Help in Your Hands, que ya está traducido al español, que es la ayuda en sus manos, que la pueden buscar en Google, y es un manual de videos muy conciso, preciso para las familias, en los que ellos, a través de ejemplos prácticos, pueden saber cómo
en el fondo, orientar los apoyos para sus hijos e hijas. Vamos a ver, respecto del contexto histórico de la intervención terapéutica, en 1960 se creía que las personas autistas no respondían a la intervención, por lo tanto, no se les intervenía. En 1970, el tratamiento estaba asociado al aprendizaje operante, ¿cierto? Muy desde el conductismo. Se trabajaban habilidades de lenguaje, habilidades sociales, el juego y conductas académicas, pero se promovían mucho las conductas desafiantes porque eran modelos muy conductistas. Ya en los 80 se empezaron a desarrollar el entrenamiento de ensayos discretos, ¿cierto? Lamentablemente no había generalización de las habilidades, existían comportamientos desafiantes, existía una falta de espontaneidad, ¿cierto? Del niño, en el fondo estaba todo el tiempo dependiendo de que otra persona le hiciera preguntas, y también dependía excesivamente de indicaciones. No se promovía, ¿cierto?, que el niño tuviese una espontaneidad o un uso espontáneo de la comunicación y el lenguaje. Y ya en la década del 90 se comienza a trabajar bajo, por ejemplo, los precursores del lenguaje, la atención conjunta, la imitación, el juego, a pesar de que el concepto en sí de precursores del lenguaje ya está un poco pasado de moda. Sí es importante considerarlo en la intervención terapéutica por la participación activa del niño en la intervención. Hay una relación social, hay un intercambio afectivo en la intervención terapéutica. Yo ahora termino siendo más que un terapeuta, un compañero de juego en la intervención. ¿Existen algunos Carla, modelos de intervención? Carla, Sí. disculpa mi querida, sabes que parece que tienes Sí. activado un cronómetro, disculpa que te interrumpa, pero hay muchos colegas que están Ah, por el grupo, estaba esperando que hiciera una pausa para que lo pudiese sacar porque dicen que les molesta con la diapositiva, así que lo disculpa, saqué. ay, disculpa la interrupción. Sí, no, tranquila. Sí, yo también veía que aparecía, pero no sabía si solo lo veía yo o lo veía el resto. Ya, ahí lo saqué. Gracias. A propósito de esto, me estoy apurando porque sé que ya llevamos un poquito más de una hora. Existen algunos modelos de intervención. Yo solo les traje algunos de los que yo conozco. Modelos de intervención que, por ejemplo, están mediados por padres como Impact y PACT. A lo mejor alguno de ustedes ha hecho los cursos. Yo en particular tengo formación en dos de estos modelos, en ISDM, ya les conté que soy terapeuta certificada, y en PRT, en Pivotal Response Treatment, que es tratamiento de respuestas pivotales. Estoy en el nivel 2, creo que son 5, y eso sería. Existen algunos otros modelos, DIR Floor Time, ETSERS, Jasper, Impact y PAD, que ya se los había contado. Más o menos todos funcionan bajo la misma matriz, ¿cierto?, de intervenciones específicas, terapeutas para niños pequeños, ¿cierto?, en la que vamos a trabajar en base a la motivación del niño por aprender, hacia sus necesidades en particular y en general hacia promover la intervención terapéutica que sea lo más naturalista posible. De aquí es donde surgen las NBDI, Naturalistic Development Behavior Interventions, o intervenciones conductuales del desarrollo naturalista, ¿cierto? Que se implementan en un entorno natural, ya sea en la casa del niño o en un espacio que sea lo más similar a la casa. Se utilizan contingencias naturales, elementos naturales, alimentos, juegos favoritos del niño, una variabilidad de estrategias asociadas a las habilidades apropiadas del desarrollo. No buscamos que el niño sea menos autista, sino que promovemos las habilidades de acuerdo a sus características. Por supuesto, también existen los sistemas de comunicación aumentativo alternativo. Sabemos bien que la comunicación aumentativa alternativa incluye todas las modalidades de comunicación, además del habla, ¿cierto?, que son utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos, ideas. Y todos utilizamos este tipo de comunicación cuando utilizamos gestos, expresiones faciales, símbolos, ilustraciones, escritura. Por eso es que yo les puse ahí todas las imágenes, que me faltó ahí un alfabeto móvil que también podría ser una alternativa. Vamos a ver, ahora respecto de las adaptaciones ambientales y sociales para promover la participación, yo siempre debiera poder en mi intervención terapéutica reunir los materiales que creo necesarios, ¿cierto? Colocarlos en contenedores, cajones o estantes, ¿cierto? Bien organizados, con tal de poder distribuir el material de diversa forma.
Retirar algunos materiales que supongan algún tipo de retraso. Puede que el niño tenga un interés particular por algún tipo de elemento, no lo vamos a restringir, pero sí tal vez le voy a dar la oportunidad de que amplíe, ¿cierto?, la gama de intereses. Voy a preparar distintos rincones, ¿cierto?, en la sala en la que tengo disposición. Por ejemplo, voy a poner un rincón donde haya una mesa con un par de juguetes, otro rincón donde en el suelo haya un par de juguetes, voy a poner un puff tal vez con unos libros para ir promoviendo esas instancias. No incluir demasiadas cosas es algo que yo siempre sugiero. Usualmente los niños dentro del espectro autista les produce mucho interés cuando hay muchos elementos, se desorganizan, quieren usar una cosa después de otra, no guardan. Entonces, usualmente yo sugiero poner ciertos materiales que sean muy concretos, que sean de interés del niño y a propósito de ir trabajando, a lo mejor ir incluyendo más material. Crear espacios que sean diversos, ya les había dicho, una mesa con una silla, ¿cierto? Un espacio activo en el suelo, en una alfombra, en una colchoneta y un puff para tal vez promover, ¿cierto? Algunas características asociadas a al uso de un libro. Ahora, dentro de las adaptaciones que favorecen la participación, aquí lo destaco en grande, la participación activa de la familia. Yo soy siempre pero muy impulsora de que la familia entre a la sala de intervención terapéutica. Favorece la participación, favorece que los padres comprendan, yo les explico cómo utilizo los juegos, ellos pueden replicar en la casa. Es importante que ellos sean parte de la intervención terapéutica. Existen lugares en los que a los papás se les impide el acceso a la intervención terapéutica y la verdad es que eso en general más que promover habilidades, las resta. En mi experiencia, yo ya les contaba, trabajando varios años con niños pequeños dentro del espectro autista, todos los niños ingresan con sus papás, tal vez hay uno o dos que los papás no ingresan porque nos ha pasado que hemos tenido dificultades y que los papás muchas veces interfieren mucho, pero en general les sugiero que los papás participen, les va a cambiar de verdad la práctica profesional. Puse acá como un comentario incluir los apoyos visuales. No es excluyente, pero sí es necesario. Sabemos que las personas dentro del espectro autista les facilitan mucho las imágenes. Se cree que desde el punto de vista neurobiológico son pensadores visuales, tienen muchas más conexiones en las áreas de desarrollo de la parte visual que desde el lenguaje, entonces siempre incluir apoyos visuales va a ser un extra. La inclusión y la colaboración interdisciplinaria creo que es fundamental. Terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, educador diferencial, médico, neurólogo o psiquiatra como parte del equipo. Ojalá que todos formen parte del mismo equipo. Si es que no, tal vez ponernos en contacto, escribirnos por mensaje, WhatsApp, correo, porque el enfoque colaborativo, ¿cierto? Solo va a promover que ese niño o niña pueda alcanzar los aprendizajes de una manera mucho más efectiva. Ahora, casos en los que existen múltiples terapeutas aislados en la intervención, puede existir falta de coordinación, cada terapeuta trabaja de manera aislada, sin coordinación, diferentes paradigmas y enfoques, cada terapeuta puede tener su enfoque y esto puede ser dispar y puede confundir al niño, ¿cierto? Y también puede existir una falta de coherencia en el apoyo familiar si es que el terapeuta le dice algo y el fonoaudiólogo le dice algo totalmente contrario, probablemente ese papá o mamá se confunda, dificulte, ¿cierto?, la implementación de estrategias en el hogar. Por lo tanto, yo siempre sugiero que nos pongamos en contacto con las personas con las que trabajamos para promover eh, esta relación. Solo para darles un ejemplo, por ejemplo, si es que un niño tuviese inseguridad gravitacional y el terapeuta no me dice que tiene inseguridad gravitacional y yo vengo y tomo al niño y lo alzo y el niño se pone a llorar, error. Y eso se hubiese, efectivamente se hubiese no se hubiese hecho si es que el terapeuta me hubiese dicho, hey, ojo con este chico que tiene inseguridad gravitacional y no hay que levantarlo, no le gusta que despegar los pies del suelo. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer que la intervención terapéutica o falle o sea un éxito.
Bien, este es un ejemplo, un niño que va a sesiones de terapia ocupacional y de fonoaudiología, ¿cierto? El terapeuta ocupacional se enfoca en desarrollar habilidades motrices, fonoaudiólogo en habilidades de comunicación. Si ambos no coordinan sus esfuerzos, el niño puede sentirse abrumado, ¿cierto? Al enfrentarse a objetivos divergentes, puede promover el fonoaudiólogo ciertas habilidades que el terapeuta puede desaprobar, ¿cierto? Como yo les decía, el tema de la inseguridad gravitacional y la falta de alineación en los objetivos y enfoques podría resultar siempre en una experiencia contraproducente para ese niño, niña y sus padres. Vamos terminando. Respecto de la ética y la sensibilidad cultural en la práctica de autismo, creo que es lo básico, o sea, de aquí debiéramos partir nuestra intervención terapéutica desde la sensibilidad, desde la ética profesional y desde darnos cuenta de que debemos reconocer la diversidad dentro del espectro autista y debemos considerar la sensibilidad cultural hacia las familias y comunidades. No todas las familias consideran el autismo de la misma forma. Lamentablemente hay papás que efectivamente les cuesta mucho asumir el diagnóstico y es válido y tenemos que acompañar en ese proceso, acompañar, derivar a psicólogo, a psiquiatra si es que es necesario. ¿Por qué? Porque los padres terminan siendo nuestros coterapeutas. Si es que yo no me vinculo adecuadamente con esos padres, probablemente no vaya a surgir mi enfoque terapéutico de la mejor forma. Así que los invito siempre a respetar, ¿cierto?, las necesidades individuales, a respetar las diversas formas de expresión. Para eso estamos aquí hoy, para hablar de neuroafirmación y de entender de que efectivamente el autismo no es un defecto, es una diferencia, ni mejor ni peor, diferente y necesita de nuestra parte como terapeutas, por supuesto, todo el respeto y la inclusión. Habíamos hablado de esto, solo quiero darles un ejemplo de los niveles de apoyo. No sé si todos lo saben, les adelanto que hemos preparado ahí un material junto a Avines para que puedan saber un poquito más de los niveles de apoyo. Existe una diada diagnóstica que está dada por la comunicación y la interacción social y los patrones restringidos y repetitivos de comportamiento e intereses, que sabemos que los denominamos pasiones o intereses profundos. Esta diada se desarrolló gracias a Lorna Wink y sus estudios en 1979, donde ella propone unificar los criterios diagnósticos y pasar de autismo y Asperger a trastorno del espectro autista, condición del espectro autista para nosotros, y saber y entender que un niño o niña puede tener nivel 1 en patrones restrictivos y repetitivos y puede tener un nivel 2 de apoyo en comunicación e interacción social. Por lo tanto, es importante que esa tipificación quede clara. Ojalá los neurólogos lo tuviesen claro. Hay algunos que sí, que están bastante actualizados, pero hay otros que no. Por lo tanto, puede ser que en el caso de la intervención comunicativa el niño requiera más apoyo del que requiere de la otra diada diagnóstica. Por lo tanto, es importante considerarlo y que ustedes tengan la certeza de que depende de nosotros como fonoaudiólogos que tanto ese niño o esa niña puede progresar en su comunicación y en el lenguaje o el habla o el objetivo que nosotros estemos buscando o promoviendo. Solo para terminar, Angel, si estás por ahí, necesito si me puedes corroborar que este video que voy a mostrar se escuche, ¿sí? Veamos. Porque no estoy segura de de haber compartido el audio. Por ahora no escucho nada. No se escucha, ya. Esta es la última diapositiva para que los que están ahí no se vayan. Les voy a compartir este, este video que probablemente es mejor que se los comparta desde el video en sí mismo para que puedan verlo bien. Voy a poner acá compartir sonido. Solo para contextualizarlos, este es un video de un libro, o sea, de la película de un libro que se llama La razón por la que salto,
no sé si a lo mejor todos lo han visto o a alguien les suena. Son dos personas autistas que están siendo apoyadas por una profesora, ambos son no hablantes o mínimamente hablantes y vamos a ver efectivamente cómo ellos pueden acceder al currículum educativo. Me avisas, Angel, si es que se puede oír. Ya, This is the homework that is due on Tuesday. ahí se está lindo. Ya. Ay, chiquis, no About tiene nada que hacer Argentina. mañana. Intro to Argentina. Argentina is the second largest country in South America, eighth largest in the world. Today it is seen as a democracy. Okay, we talked about a few famous Argentinians. We talked about that in class the other day. Emma, do you remember who we talked about? P. E. R. O. N. Perón. And do you remember there was something very unique about Perón? There was something very unique about him because after he died, who replaced him? Touch it. W. I. F. Us letter. E. His wife. And they made a movie about her. Yeah, and we're gonna have lunch in a little bit. After we do our homework. We're gonna do our homework, then we're gonna take a walk, and then we're gonna eat our lunch. Do you guys remember who Perón admired during the war? Do you remember who that was? We talked about this the other day in class. Mussolini. Mussolini. That is correct. They've never been able to do this before. I mean, this is the first time they've ever had any access to curriculum. Emma, what was education like before you had these classes to go to? T, H, E, Y, W, A, S, T, E, D, T, I, M, E. They wasted time. Let's go to the eyes. Okay, Ben, how do you feel? T, H, E, A, H, A, V, E, D, E, M, I, E, D, O, U, R, C, I, B, I, L, R, I, G, H, T, S. They've denied our civil rights. I'm sorry, mommy. Sorry, mommy. Yeah, I'm sorry. Bien. No sé qué sensación les produce a ustedes. A mí la verdad es que este video siempre me toca un poco el corazón porque estas personas antes de haber sido apoyados por esta profesora no habían tenido acceso a la educación formal y como bien dice Ben, no habían sido respetados sus derechos civiles. A pesar de que son personas no hablantes, se comunican, utilizan un sistema de comunicación aumentativo alternativo que era un alfabeto móvil. Y a través de ese sistema es que ellos pueden aprender de historia universal, porque efectivamente estaban hablando de Eva Perón y de su esposo, ¿cierto? De la historia universal de Argentina. Así que ese video quería mostrárselos al final para que
convengamos en que efectivamente las personas dentro del espectro autista no hablantes no significa que no se puedan comunicar y que no tengan derechos a, por ejemplo, acceder a la educación formal. Les quiero dar las gracias a todos y a todas por su atención, por la participación. Me sorprende bastante de que después de ya casi 1 hora y media existan 646 personas escuchando. Así que nada, de verdad que para mí esto es un privilegio poder mostrar y hablar de mi trabajo, de mis perspectivas eh, como profesional. Ahí están mis redes si me quieren seguir en Instagram.